Buenos días, amigos y amigas. Bienvenido a mi primer podcast con Rafael González, el gran negociador. Este podcast se va a tratar de una serie de entrevistas con gente súper interesante, con gente que tienen algo que aportar a la gente, que vamos a tocar temas que son relevantes para el día a día de la vida de uno. Y espero que después de cada revista usted llega y dice, eso fue interesante. Sí valió la pena esperar y escucharlo. Si le gusta el canal, por favor, tecla subscribe porque vamos a tener mucho más entrevistas. Así, aquí te presento a mi amigo, gran amigo Rafael González, reconocido como el negociador. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Hola, Rudy. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar platicando contigo. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Muchas felicidades, mucho éxito. Sé que tienes muchas cosas que contar y que platicar también. Y pues me da muchísimo gusto estar aquí siendo parte de tu proyecto. Gracias. Oh, gracias a usted. Rafa, dime cómo es que tú llegaste a ser el negociador. ¿Por qué te apasiona? Pues un poco sin querer, como pasan muchas cosas. Bueno, un poco sin querer y un poco por pasión, por una pasión fuerte por el tema, que fue medio sorpresiva. Te voy a hacer una breve historia. Yo me dedicaba a capacitación, llevo prácticamente toda mi vida estando frente a grupos y más de 20 años dedicándome a capacitación al interior de las organizaciones. Y hace unos años, unos 15 años, me pidieron por parte de una universidad con la que yo colaboraba que revisara un curso que ellos tenían. Me dijeron que era un curso que no era muy bien evaluado, que no le gustaba a los participantes, que se aburrían, pero además que no les servía en su trabajo y era un curso de negociación. Así que me dieron el material del participante, el manual que ellos utilizaban. Ese día me fui yo a una librería a la que tenía planeado ir y tomé todos los libros que encontré de negociación para empezar a ver si lo podía afinar en algo y si lo podía mejorar. Y en cuanto abrí el primer libro y el manual, me pude empezar a dar cuenta de qué fue lo que pasaba y desde ese día me encantó, me apasionó muchísimo el tema. Y te respondo directamente a lo que me preguntas, Guri. ¿Por qué me apasionó tanto el tema? Porque me di cuenta de cómo determinan lo que somos. La negociación, los acuerdos que hacemos en la vida determinan de una forma medio invisible, poco perceptible, pero van marcando lo que somos, lo que tenemos y la forma en la que vivimos. Y cuando digo lo que tenemos, me refiero sí a lo material y también a lo intangible, a la calidad de vida que tenemos, a la relación que tenemos. Empecé a darme cuenta de que la forma en que alguien trabaja, la relación que tiene con su jefe, con los compañeros de su equipo de trabajo, con gente de otras áreas, con sus clientes principales o proveedores principales, venía de acuerdos que se habían hecho antes, algunos buenos y otros malos, y muchos sin darse cuenta además, pero acaban determinando cómo trabaja una persona y también cómo vive una persona. Y además me di cuenta y desde ese momento tuve la convicción de que se puede hacer algo para que una persona negocie mejor, para que haga mejores acuerdos. Y eso determina cómo va a estar su futuro. Y desde ahí no he podido soltarme del tema. Me fascina, me encanta y me encanta estarlo llevando y platicando por todas partes de cuáles son esos principios. Y así fue como poco a poco me fueron conociendo cada vez más con ese tema los clientes. Y después algunas personas que estaban en medios de comunicación me empezaron a entrevistar con el tema específicamente. Me invitaron a escribir sobre el tema de negociación en algunas publicaciones de negocios, de finanzas y a tener participaciones en algunos programas de radio, por ejemplo, donde me empezaron a llamar así el negociador. Y bueno, sí es una pasión que tengo, me encanta estar platicando de eso por todas partes y llevando lo que he aprendido en estos años de estar tan metido en el tema. Mucha gente piensa que sabe negociar. Puedo hablar, puedo negociar. O separa la negociación. Pero yo creo que toda la vida es una negociación. Negociación con tus hijos. Papá, quiero dulce. No, no ahora, come primero, pero dámelo ahora. ¿Por qué? Negociación con tu pareja. Negociación en el día de tu trabajo. No es solamente una negociación en una pelea. La vida completa es una negociación. Sí. Sí, y también yo miro que la gente que
quieren negociar, lo que quieren es ganar. Y eso no es negociar. ¿Por qué no les habla un poco de eso? Sí, por supuesto. Coincido contigo, la vida es estar negociando constantemente. Es una serie de negociaciones, unas pequeñas y sencillas y otras muy trascendentes y muy importantes, que se van haciendo de una a otra. Como lo has mencionado, Rudy, con cualquier persona con la que solemos interactuar. Hay algunas que no importan mucho, sobre todo las que son con alguien con quien interactuamos solo por un momento y que no vamos a volver a ver, ¿no? Una persona de una tienda cuando no tenemos el cambio suficiente y tenemos que ver cómo le hacemos para llevarnos lo que queremos, ¿no? Alguna persona que nos permite o no el acceso a un edificio porque no llevamos identificación. Eso son las cotidianas, las más pequeñas y no importan por lo general mucho. Pero muchas de las que hacemos y las que mencionaste son con gente con la que constantemente estamos interactuando. Y es gente que tiene un papel importante en nuestra vida, en cómo es nuestro bienestar y nuestro estado de ánimo y con cómo estamos en la vida, ¿no? Como mencionaste, con los hijos, por ejemplo. Así es. La relación con ellos tiene que ver con muchas negociaciones. La pareja, no se diga. Y el socio cuando tenemos un socio y el ex socio cuando lo tenemos, o la expareja cuando la tenemos, y los vecinos y la persona que administra el edificio en el que está nuestra oficina o donde vivimos. Son negociaciones que entre más tiene que ver esa persona con nuestra vida y con cómo estamos, más importantes son. Y, claro, las que son con nuestros jefes, como decíamos, con nuestros clientes y proveedores, esas son determinantes. Y coincido completamente con lo que dice Rudy, todos creemos que sabemos negociar. Lo que es un hecho es que todos negociamos constantemente, como estamos platicando. Y todos negociamos ya de una forma. Una cosa es lo que alguien pudiera platicar si le preguntan, ¿tú cómo negocias? Y otra cosa es lo que hace en la vida real. Y lo que hacemos al negociar viene de ideas que tenemos, de marcos mentales, de modelos mentales, de premisas que tenemos y que casi siempre son completamente inconscientes. Y algo de lo primero que me gusta hacer cuando trabajo con un equipo o con una persona dando una asesoría de negociación es hacer evidentes esas premisas. Una de ellas es la que tú platicaste, que es la de que negociar es ganar siempre. Y tiene razón, ese es un resultado que buscamos, claro, pero eso significa cosas muy distintas. A veces ganar implica el perder menos, por ejemplo, cuando estamos en una negociación que es difícil y donde que es resultado ya de una situación negativa. Negociamos para contener o para reducir las pérdidas, ¿no? Pero quien piensa que siempre negociar es ganar, como lo has mencionado, a veces puede ganar de una forma tan mala que a la larga... Que va perdiendo. Así es, acaba perdiéndose. Sí. Pero Rafa, tú y yo negociamos. Cada vez que yo voy a México, ¿dónde vamos a cenar? Bueno, sí. Esta vez en el Centro Sur, la otra vez en el Four Seasons. Hasta entre amigos es una negociación. Sí. O sea, y yo creo que la gente tiene que tener eso en su mente. Que, bueno, que sí todo es una negociación, pero la segunda parte que es súper interesante es escoger y decidir lo que es importante en la negociación. Por ejemplo, a mí, cenamos al Insurgente Sur, a Four Seasons, al Marriott, me da igual. Entonces hay gente que piensa que tienen que pelear por todo. Sí. Siempre que tienen que tener la razón. Sí. Y a veces son gente difícil. Dice, yo quiero tal cosa. ¿Por qué? Porque tengo razón. Y Dios me dio la razón. Yo siempre he dicho, es difícil negociar cuando Dios te da la razón. Claro. ¿Cómo tú negocias con ese tipo de gente? Sí, que faltaría escuchar la opinión de Dios, si es que valida eso. Sí. Sí, mira, lo que pones es un buen ejemplo. Tú y yo nos tardamos más en ponernos de acuerdo porque los dos queremos atender al otro y queremos ver que sí sea buen lugar para el otro, que en insistir en el lugar donde queremos, ¿no? Porque nosotros tenemos esta flexibilidad, tenemos esta buena voluntad. Y si alguno de nosotros en un lugar tendrá así le pedirá al otro, ¿no? Necesito que te acerques un poco a donde estoy, y el otro así lo hará con mucha disposición. Pero porque tenemos algunas premisas, como yo mencionaba, que son las premisas, tú mencionaste hablaste de una que es importante, ¿no? Es elegir.
¿Cuáles son las buenas batallas que hay que dar en las negociaciones? ¿Qué es lo que vale la pena? Hay quien tiene la premisa de que siempre hay que imponer cuál es su voluntad. ¿Y sabes qué es lo que sucede ahí? Que de pronto genera un estado de cuenta invisible. Es bien interesante el tema del estado de cuenta. Cuando alguien siempre quiere estar ganando y haciendo las cosas a su modo, hay una cuestión invisible, emocional, psicológica, quizá en la otra parte, de decir, bueno, aquí hay una inequidad y a nadie le gusta vivir en inequidad. Y de pronto hay personas que lo dejan pasar y algunas otras que no. Cuando uno lee las historias de las grandes venganzas que ha habido, de los grandes estallidos de rencor que ha habido, hay algunos que tienen que ver con guerras y otros tienen que ver con personas que en su oficina un día estallaron y hicieron mucho daño a la oficina y al edificio y a todo el mundo porque tenían una sensación de que vivían en inequidad con otras personas que siempre estaban imponiendo, ¿no? Y como nosotros no sabemos si las personas con las que vamos a negociar, bueno, en principio es muy bueno además ser generoso, pero independientemente de eso, incluso siendo muy pragmáticos, como uno no sabe cómo es la persona, no siempre sabe cómo es la persona con la que va a negociar, yo ahí siempre propongo, no es una buena idea tener cuentas por cobrar con alguien que es importante para nosotros, que nuestro jefe tenga cuentas que cobrarnos, que nuestro socio sienta que nos estuvimos imponiendo siempre y que ahora él necesita emparejar la cosa, ¿no? Porque ahí a veces cuando se cobra eso, esa actitud de siempre estarse imponiendo y siempre querer vencer sobre el otro, cuando se cobra eso, a veces se cobra en formas inusitadas, sorprendentes y muchas veces con intereses y con recargos y desproporcionadas, ¿no? Y todo eso es lo que hay que estar tomando en cuenta, porque si no, de pronto uno acaba pagando ese costo, que es un costo por lo general indeseado y no calculado. Yo creo que para mí lo importante es cuando alguien es difícil, se porta difícil, yo le digo, háblame, explícame por qué, porque la verdad yo quiero entender. Si tú te pones a pelear y pelear, nunca va a llegar a nada. No, yo tengo razón. No, tú no tienes razón. Y ahí. Pero cuando uno le dice, por favor, explícame bien o explícame más, porque quiero entender cómo es que usted llega a ese punto. Sí, Es una sí, manera de quitar el choque. sí, 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 sin duda. Bueno, y en eso mismo de la comunicación, que es muy, muy importante, también hay dos aspectos más que sirven cuando negocias con una persona difícil que está haciendo esto, que está haciendo los esfuerzos porque todo sea como quiere y por imponerse. Una es hacer evidente lo que está sucediendo, porque todas estas afectaciones, mientras sean silenciosas y subyacentes, son más peligrosas y pueden generar más daño que cuando se abren y cuando se platica. Dependiendo de cómo sea la relación, claro, manteniendo el estilo que tiene esa relación, pero es muy bueno de pronto abrirlo y decir, oye, veo que está sucediendo esto y tengo estos 2, 3 antecedentes y como tú lo dices, ¿no? Que algo está pasando, te sirve a ti esto, o déjame entender, como tú lo has dicho muy bien, Rudy, déjame entender bien de dónde sale esto. Pero otra que también sirve mucho y que por lo general yo propongo cuando me encuentro con quien tiene esta situación es negociar o negociar cómo negociar. Y es que cuando uno se da cuenta de que esto es un patrón de conducta, una conducta constante en la persona con la que tiene que llegar a acuerdos, es antes de avanzar en esos acuerdos hacer unos previos sobre cómo va a ser la relación, ¿no? Es decir, oye, vamos a seguir platicando esto, pero hay 2 o 3 aspectos que para mí son muy importantes, son esenciales y que vamos a ponernos de acuerdo de una vez porque creo que nos van a servir de aquí en adelante, ¿no? Antes de dar por hecho, por ejemplo, que alguien, lo que alguien propuso, eso va a ser, primero vamos a escuchar y vamos a ver 2 o 3 alternativas, ¿no? Si yo te propongo algo, también voy a escuchar. Así, los acuerdos previos es negociar o negociar cómo negociar. Y si se hacen bien, suelen suavizar ya mucho la interacción porque impiden que la otra parte, que es muy centrada en sus intereses, se pueda mantener en eso así impunemente y seguir intentándolo a lo largo de la interacción. Pero otra cosa que yo creo es importante es la preparación. Yo he visto gente entrando frío en una negociación sin ninguna preparación para nada. Como si no preparas, ¿cómo sabes lo que quieres, lo que puedes lograr? Y esto creo que se deriva, Rudy, de lo que platicaste antes, de que todos creemos que sabemos negociar muy bien. Hay quien dice, yo hago esto, yo voy a la junta, o yo ya conozco a esta persona, o ya he hecho estas negociaciones antes y llega así. Mira, cuando yo me di cuenta de que para que una capacitación en negociación
fuera útil y pudiera ser aplicable inmediatamente, directamente, observablemente aplicable, vi que no se trataba solo de darle un pequeño ajuste a las propuestas que existían ya desde hace entonces, que tienen mucho tiempo, tienen unas 4 o 5 décadas de haber sido creadas, ¿no? Sino que había que hacer una propuesta nueva. Diseñé una nueva propuesta de cómo aprender a negociar o enseñar a negociar. Y uno de los aspectos a los que les di mucha importancia fue el tema de la estrategia en la negociación, porque yo veo que todo el mundo platica de estrategia en la negociación. Todos los libros de negociación traen algunos capítulos de estrategia y todos los cursos de negociación traen un módulo de estrategia. Pero no todos saben qué significa la estrategia. Incluso no todos los autores de negociación comprenden bien qué significa la estrategia en la negociación. Y uno de los aspectos que sí constituye lo que es la estrategia es justamente la planeación. Es tan importante que yo digo que las probabilidades de tener éxito en una negociación son proporcionales, son directamente proporcionales al esfuerzo de planeación, al esfuerzo previo, a la anticipación. Esto no significa que siempre haya que hacer muchísima planeación. Eso está en función de la negociación. Es decir, si una negociación es sencilla y cotidiana, quizá sí hay que hacer una planeación, pero quizá puede ser sencilla y cotidiana. Pero si una negociación es extraordinaria, hay que hacer una planeación que no sea la común, que sea mucho mejor y mucho más completa. Si una negociación va a ser compleja, hay que hacer una planeación que sea muy completa también. Y algo que he disfrutado mucho, Rudy, es hacer la lista de cuáles son los aspectos que hay que tomar en cuenta para la planeación de una negociación. Y a eso me dedico. Eso es una parte de los talleres que doy, de los workshops, de los cursos de negociación. Es una buena parte también de las sesiones personalizadas de asesoría de negociación. Y lo que disfruto mucho es ver cómo conforme vamos avanzando en esa planeación, la persona que va a participar en ella se va sintiendo mucho más segura, claro, mucho más preparada y mucho más confiada para tener un buen resultado. O sea, tú eres como una guía, dándole el proceso de ser más eficiente. Sí, bueno, cuando y también táctica también. Sí, así es. Cuando invitan a platicar con grupos, por lo general lo que doy son herramientas para incrementar las habilidades para cualquier negociación. Pero muchas veces me invitan a participar con alguien o a asesorar a alguien que está en una negociación o que va a tener una negociación muy importante. Y sí, así es. Yo sirvo justamente como una guía, como un facilitador para que vaya teniendo un proceso muy consciente de preparación, donde pase esto que tú ya has anticipado un poco. Tener claro, por ejemplo, qué es lo que quiere, qué significa lo que quiere, no con ambigüedad, no con así tan amplio que no sea nada, sino con mucha precisión y saber cuáles son los beneficios que espera, cómo llegar a ellos, si hay beneficios alternativos, si puede ser flexible o no, cuál es su límite inferior de hasta dónde puede hacer concesiones, si es que puede hacer concesiones y cuáles son. Todo eso, si se planea con anticipación, se puede hacer de forma muy exitosa. Pero querer hacer eso y definir eso en el lugar y en el momento en que se está haciendo la negociación, solo con muy buena suerte lleva a resultados positivos. Por lo general no es una buena idea y no da buenos resultados en ese momento estarlo decidiendo. Pero yo siempre he dicho que en una buena negociación, ambas partes o todas las partes andan un poco contento y un poco enojado. Uno sale con una solución donde uno dice, puedo vivir con esto. Sí. Con esto me conformo. Porque nunca te van a dar todo lo que tú quieres. Bueno, algunas veces sí, pero más probable que no va a llegar a tener todo. Entonces, esa salida ahí, por ejemplo, que te come la cena, pero sin el postre. La meta no ha comido el postre, pero por lo menos te conformaste con la cena. Sí, es muy situacional eso y cada negociación, cada situación de negociación lo marca. Porque mira, si alguien obtiene todo lo que quería desde un inicio, entonces, que sí es factible de pronto pasar, no es necesario negociar, ¿no? Sí. Cuando es necesario negociar es cuando no puedes tener fácilmente lo que quieres, ¿no? Es decir, si alguien quiere, ¿qué te gusta? Comprar una casa y llega a preguntar por la casa de sus sueños y cuánto cuesta, y el precio que le dan es justamente lo que él tiene calculado, entonces todo está bien, sí puede obtener todo lo que quería, incluso a plazos y a pagos y con un enganche y con condiciones y lo que sea. Sí, pero entonces no es necesario negociar. Cuando es necesario negociar es cuando no,
cuando tu primer objetivo y todos los beneficios que tú querías no llegan con esa facilidad, o hay unos que sí van a llegar y otros no, o va a tener un costo mucho mayor. Costo no solo en precios, sino en cuanto a esfuerzo y lo que vas a tener que conceder, ¿no? Ahí es donde es importante negociar. Son situaciones que por sí mismas no tienen sentido. Y lo apasionante es lograr que lo tengan. Es decir, si una persona quiere que le den un aumento de sueldo y llega a pedirlo y se lo dan, está muy bien, qué bueno, eso no fue una negociación y no fue necesario negociar. Porque le hace sentido a la persona, a su jefe, le hace sentido darle ese aumento y ve las cuentas y dice está todo muy bien y está en el presupuesto y se lo otorga. Eso no implica ninguna necesidad de negociar. Pero cuando no le hace sentido al jefe dar ese aumento, entonces se despierta la necesidad de lograr que sí tenga sentido para él, lo cual se hace con una buena planeación, o sea, ahí sí es necesario negociar. Y se hace dando argumentos, y se hace poniendo escenarios, y explicando por qué, y justificarlo, incluso de pronto, dependiendo del estilo de la persona, quizá con argumentos más personales, más lógicos, más emocionales, dependiendo de cómo sea cada quien, ¿no? Y ahí es donde es necesario negociar. Si todo sale bien, no es necesario negociar. Y por supuesto, dices bien, para esto, para lograr que tenga sentido lo que en primera instancia no lo tenía, sí, muchas veces hay que hacer concesiones, pero esas concesiones deben estar justificadas. No pueden ser concesiones gratuitas, que se hagan nada más por avanzar. Es más, cuando alguien hace todas las concesiones que le pidan con tal de obtener lo que era su objetivo inicial, de pronto puede ser que sea más aquello en lo que cede que lo que obtiene. Entonces, para que suceda esto, para que tengamos el equilibrio entre lo que yo buscaba y las concesiones que tuve que hacer, el postre que no tuve, como tú lo mencionas, todo eso hay que tenerlo muy claro y con anticipación. Hacerlo en el momento es muy complicado. Porque además, en el momento en que estás negociando, puede suceder que el interés en alcanzar un acuerdo haga que estés dispuesto a aceptar lo que sea y a llegar incluso a un acuerdo que no sea bueno para ti, de lo que te das cuenta a veces unos segundos después y a veces 4 o 5 años después de haberlo hecho. Bueno, pero uno tiene que analizar el poder de la persona con quien está negociando. Por ejemplo, si yo me voy a Walmart y dicen, no, yo quiero pagar tanto por esto, ellos me van a mandar a la calle. Pero si soy un proveedor y la verdad la empresa tiene gran necesidad de lo que yo tengo, puedo negociar. Hay algunas veces donde ya no puede, pero es importante más con un contrato de negociación que dice cuál es el poder, quién tiene el poder económico, quién tiene más necesidad. Por ejemplo, yo tengo 5 proveedores de un software. El que me da la mejor oferta, quizá voy con él, pero quizá no es necesariamente la mejor oferta. Quizá lo que no estoy considerando tanto el precio, que es el nivel de servicio. Entonces, Sí. lo que me quieren vender, me tiene que saber lo que yo busco y el poder que tengo. Sí, bueno, cuando vas a un Walmart, por ejemplo, sí es muy difícil que tú digas, quiero pagar este precio y no el que ustedes me piden. Pero sí de pronto es factible que digas, por ejemplo, quiero pagar menos. ¿Cómo le hago para pagar menos? Y en algunos lugares, y ellos mismos tendrán ya pensada esa oferta y te dirán, si saca hoy nuestra tarjeta de crédito, entonces sí le podemos hacer un descuento. O si paga con esta tarjeta de este tipo, o si se lleva esta cantidad, o si usted tiene este beneficio porque tenemos un acuerdo con el gimnasio a que usted va. Todo eso sucede, ¿no? Y por eso siempre está muy bien pedir, es lo primero que hay que hacer en las negociaciones, preguntar cuáles son las posibilidades y pedir, porque de pronto hay posibilidades invisibles para uno que ahí están. Ahora, me encanta que menciones el tema del poder en las negociaciones. Se suele creer que el poder está en lo económico, quien tiene más recursos, o en el puesto, en la jerarquía, o en la empresa en la que trabaja alguien, la organización en la que trabaja alguien, si es muy grande, es más poderosa que una pequeña, ¿no? Por ejemplo, un gran banco es mucho más poderoso que una microempresa. Pero tú dijiste algo muy interesante y hablaste de la necesidad. La verdadera fuente de poder en las negociaciones no es no son los recursos, no es la jerarquía que tiene una persona, ni siquiera es el estilo hostil o agresivo que puede tener quien grita más fuerte, ni siquiera es eso. El verdadero poder en las negociaciones tiene su origen en la necesidad, como tú lo mencionaste, en una proporción inversa. Es decir, quien necesita más al otro tiene que hacer concesiones y tiene que ver cómo le hace para tener eso que necesita. El que necesita menos es el que tiene más poder.
Por eso nos queremos hacer muy necesarios. Y es un poder bueno, no es un poder de imponerse sobre el otro, sino de tener este espacio, este margen para plantear posibilidades, para plantear lo que necesitas, para poder estar haciendo contrapropuestas. Por eso nos queremos hacer muy, muy necesarios en las negociaciones. Y hacernos muy necesarios implica que lo que nosotros ofrecemos, porque a cualquier negociación llegamos ofreciendo algo, y hacernos necesarios implica que lo que nosotros ofrecemos sea muy atractivo, sea tan atractivo para la persona con la que negociamos que necesite hacer ese acuerdo con nosotros. Y eso hace que se sigan sentados en la mesa, incluso si son alguien más, como decíamos, con más jerarquía o de una organización más grande, ¿no? Cuando un gran banco necesita a una microempresa, que es la única que le puede solucionar un problema, por ejemplo, de plataforma de servicio digital, bueno, esa microempresa está en todas las posibilidades de exigir y de pedir concesiones y de ver cuáles son los elementos que pueden ser positivos, que cuando es alguien que necesita completamente de esa organización y que no tiene nada que ofrecer, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y esa es parte de la planeación. ¿Cómo le hago para que mi oferta sea tan, tan, tan atractiva que la contraparte necesite estar platicando conmigo y necesite estar buscando posibilidades hasta que lleguemos a un acuerdo? También, Rafa, uno tiene que tomar en cuenta la cultura. Por ejemplo, negociar con unos mexicanos es bastante diferente que negociar con unos alemanes o con unos ingleses. Y muchas veces la gente ignora la cultura. Por ejemplo, en México, cada vez que yo he ido a una negociación, todo el mundo dice, ay, primero, antes nada, agradezco mucho la oportunidad de tratar de hablar con ustedes aquí, me da mucho gusto. Después de cada persona que dice eso en la mesa, ahí se ponen y no llegan a una negociación. Sí, sí, así es. Y los alemanes son muy directos. Yo he negociado con alemanes, son muy directos, muy, quiero esto, vamos a tener 2 días, tienen todo planificado. ¿Qué consejo tú le das a la gente cuando uno considera la cultura en la negociación? Eso sí, de verdad, lo tiene que tener en cuenta uno. Hay que tomarlo muchísimo en cuenta, la negociación intercultural, porque nosotros somos nuestra historia. Somos nuestra personalidad, nuestra forma de ser, pero también somos nuestra historia y nuestra cultura. Y la cultura está llena de elementos que van formando el estilo de interacción de una persona, con algunas premisas que hay sobre cómo hay que interactuar con otras personas, la importancia que hay que darles a otros, cómo hay que expresarse, en qué momento se genera confianza, si la confianza es un supuesto previo con el que llegamos a una interacción o si hay que construirla en ese momento, qué tanta importancia le damos a la relación interpersonal, si vamos a llegar a un acuerdo. Y en todo esto, y bueno, la forma que nos expresamos, lo que decimos y lo que no decimos. Incluso en la comunicación, qué tan verbales o qué tan físicos somos en la comunicación. Lo que sugerimos o lo que decimos expresamente, lo que transmitimos con nuestra comunicación no verbal e incluso con el contacto físico, con el estrechar de manos, con los abrazos. Todo eso es parte de la cultura de una persona y sí, claro, tienes toda la razón, varía de un lugar a otro. Y es muy difícil interactuar con una persona teniendo pautas compartidas si no tomamos en cuenta que no venimos de las mismas premisas culturales y que no tenemos la misma forma de expresarnos. Y cuando alguien tiene que negociar con gente de otras culturas, es esencial para poderlo hacer bien el tomar en cuenta eso. Quizá primero algunos aspectos básicos, elementales, de comunicación y de acuerdos y de confianza y esto que hemos mencionado. Y conforme uno va conociendo más a otras culturas, ya quizá la parte más refinada, ¿no? Y es interesantísimo esto que mencionas. Los latinos, por ejemplo, los hispanos, tenemos una forma de interactuar, de generar confianza que es muy distinta a la germánica, a la alemana que mencionas, a la oriental también, es muy diferente, y a la de algunos lugares, por ejemplo, de los Estados Unidos de América, ¿no? Que ahí varían mucho de unos lugares y de unas culturas a otras. Es decir, de la cultura financiera, la cultura académica, es distinto cómo hacen acuerdos en unos y otros ámbitos, ¿no? Y todo eso hay que tomarlo en cuenta. Cuando se negocia con gente que es hispana, con gente que es latina, hay 2 o 3 aspectos esenciales. Por ejemplo, el tema del vínculo. Para los latinos es importantísimo hacer vínculo antes de platicar de los acuerdos.
Y eso sucede en grandes negociaciones y también las inmediatas. Un hispano que tiene que negociar, un latino que tiene que negociar con un policía de tránsito que lo detuvo, antes lo saludará y antes intentará establecer, aunque sea unos pocos segundos, pero esta cosa personal antes de empezar a platicar de lo que sucedió y de la velocidad a la que iba conduciendo y eso, ¿no? Ese aspecto para nosotros es muy importante y para otras culturas es un complemento. Los alemanes, por ejemplo, se van a festejar juntos. Sí, claro, les gusta mucho festejar. Sí, pero después de haber hecho el acuerdo. Entran directamente, como lo has mencionado, a cuáles son los aspectos que hay que tomar en cuenta y que hay que ponerse de acuerdo. Y una vez que sale bien, entonces sí, vámonos a festejar y vamos a estar juntos. Y qué bien, y hacen grandes amistades, además. Los alemanes con los latinos, con los estadounidenses, hacen grandes amistades después de haber hecho acuerdos. Pero no les interesa buscar ese contacto antes, ¿no? Y eso puede hacer toda la diferencia en una negociación. Bueno, hay negociaciones legales cuando hay pleitos, hay negociaciones cuando no hay pleitos. Lo que yo he visto en mi experiencia, y yo he litigado en muchos países o manejo litigio en muchos países. Por ejemplo, en los Estados Unidos, tú le dices a tu otra parte, tu caso es débil porque tal cosa. Y ese es lo fuerte de mi caso. 1, 2, 3. El otro te dice, bueno, entiendo lo que dice, pero creo que eso no va a suceder. Lo fuerte mío es ahí. Se van. Es una charla más o menos agradable. Pero yo he tratado de negociar en Costa Rica, en México, casos legales. En Costa Rica, sabía que no iba a funcionar, pero más usaba la negociación para ver con quién nos estamos tratando. Entonces, después que nosotros decimos, bueno, mira, yo creo que ustedes tienen este punto débil. El otro, no es débil. Estoy bien fundado en la ley. Así que no. Entonces, pues entonces no estamos aquí para negociar. No estoy diciendo que tú no tienes razón, lo que estoy diciendo desde el punto de vista mío. Entonces, también estuve en una negociación en México, donde mandaron por casi 20 millones de dólares. Y cuando llegué a la primera cita de corte, hablamos en la oficina del otro abogado. ¿Cuánto quieres? No, hágame la oferta. Está bien. Te pago los invoices que usted dice que se debe. Estamos lejos. Hasta que le dije, te ofrezco $1,000,000. Estamos lejos. Bueno, está bien, mucho gusto, será. Ese tipo de negociación ha sido bastante frustrante. Ahora, comparado entre una negociación entre hombres de negocio en México, sí se lleva más seguido porque ambos tienen una necesidad económica. No quieren gastar el dinero. Pero en el mundo legal, si tú comienzas a negociar, se ve como una debilidad, que tiene miedo. O sea, es interesante el intercambio y las diferencias. Sí, sí, claro. Bueno, incluso en una negociación legal en la cultura de Latinoamérica tiene su paralelo que es del vínculo, ¿no? Y se van llevando al mismo tiempo. Por una parte hay todas las acciones legales y por otra parte hay todo lo que se está considerando sobre la contraparte. Y lo que suele pasar es que si hay mejor opinión de la contraparte, opinión en cuanto a la disposición que tiene, la flexibilidad y eso, también podrá haber más flexibilidad en la parte legal, en hacer concesiones, en no seguir con algunas instancias que se habían iniciado, o el sí seguir hasta el final. Entonces son dos relaciones paralelas. Uno es lo que se va haciendo en actos legales y otra es lo que se va decidiendo que incide en estos. Incide en estos. Y toda esa es la parte invisible que al hacer visible es mucho más fácil, ¿no? Y sí existe esto que dices, existe esta tendencia a ser escéptico y a creer que en realidad la contraparte tiene mucho más que ofrecer que lo que está diciendo. Y ese es uno de los acuerdos que sirve mucho tener cuando se negocia entre nosotros, por ejemplo, entre los que somos latinoamericanos, el hacer un acuerdo previo, es decir, oye, vamos a manejar con toda la apertura las cifras reales, ¿no? Y las que yo te vaya a platicar, te quiero dar la tranquilidad de que son las que verdaderamente puedo manejar. Esos son los acuerdos previos que si no se hacen, obligan a estar adivinando y a estarse manejando un poco a ciegas y que pueden hacer muy complicada una relación así. Yo lo he encontrado difícil porque yo veo que gente no quieren dar la impresión que tienen miedo, que por el hecho que quieren negociar,
muestra una forma de debilidad. Por ejemplo, yo he estado en las cortes en México y me dice, vamos a resolver. Está bien, ¿qué quieres? No, tú ofréceme a mí. Pero usted es que me demandó. Dime lo que quiere. Ah, queremos el terreno. No, eso no va a pasar. ¿Cuánto quiere de dinero? Ah, pues te hablo luego. Y nunca te hablo. O sea, para mí es interesante como un extranjero porque yo en todos los casos que he llegado a litigar en México, es muy raro que se llegue a una negociación. Siempre lo tengo que llevar hasta lo último. Y no es porque no estoy dispuesto a negociar, es porque nunca quieren negociar. Sí. Bueno, y quizá ese es uno de los motivos por los que has tenido esa experiencia, porque a los casos a los que tú llegas son casos complejos, son casos que por su naturaleza son de conflicto y que hay mucho ahí que ganar o que perder. Y que sí, tienes razón, debe de existir esta idea de que el abrirse y el compartir información puede poner a alguien en vulnerabilidad y puede hacer que le acabe yendo peor, ¿no? Pero ahí es donde a mí, por ejemplo, me ha funcionado mucho esto de los acuerdos previos. Yo sí tengo la experiencia, como algunas de las negociaciones en las que he participado, algunas son legales, jurídicas, y otras son de otro tipo, otras son laborales y otras son incluso personales. Incluso me han invitado a ayudar en algunas negociaciones muy complejas que son familiares o que son de pareja, pero que ya han sobrepasado el conflicto de pareja emocional, sino que ya se han convertido en daños mucho más grandes con patrimonios familiares involucrados. Y cuando me invitan a ellas, muchas veces sí hemos podido llegar a muy buenos acuerdos. O acuerdos que quizá no eran las mejores expectativas que tenía alguien que me ha pedido asesoría, pero que acaban siendo mucho mejores que la situación actual que tiene. Y eso es lo primero que me ha servido mucho. El hacer los acuerdos previos y decir antes de que empecemos en materia, vamos a ponernos de acuerdo en algunas pautas con las que podemos interactuar y con las que vamos a comunicarnos y con las que vamos a tratar de llegar a acuerdos, ¿no? Por lo general, lo que se le sugiere a alguien que negocia con personas latinoamericanas es eso, latinas es eso, ¿no? El primero establecer una confianza, primero establecer una buena relación interpersonal que abre las puertas a muchísimas cosas, ¿no? Estas son justamente las diferencias interculturales que hay. Pero así como hay que tomar eso en cuenta, también hay que explicarle a la gente de origen hispano cómo son en otros lugares y por qué nuestra forma de negociar a veces pudiera acabarnos afectando, ¿no? No es nada más decir hay que adaptarse a cómo es un latino, no, también hay que decir un latino, oye, tu forma de negociar no siempre, nuestro estilo, no siempre va a ser el mejor. Eso es lo que nosotros tenemos, pero no siempre se puede negociar así. Por eso es interesante y apasionante el estar llevando a todas partes no solo las premisas generales y los principios de la negociación, sino estos casos muy particulares, ¿no? Para poder saber hablar un mismo lenguaje y saber qué tenemos en común y cómo podemos avanzar. Creo que en mi experiencia es una cuestión de honor. Por ejemplo, a veces cuando uno trata de negociar con alguien y no está de acuerdo, usted está impugnando mi honor. No, no es mi intención. Estamos hablando de unos temas. Es que yo soy serio. Yo soy... Y trata con una serie de pitos y flautas. Después el vínculo de hola, ¿cómo está? Pero yo veo también que muchos se pelean. O sea, por ejemplo, en los Estados Unidos, dos abogados pueden pelear en un caso bastante complejo y difícil. Y se toman una cerveza luego cuando se acaba el caso, porque saben que es un caso. Como dice en inglés, business is just business, not personal. Pero lo que yo veo, por ejemplo, en México, entre el pleito de los abogados que lo cogen personal y tienen odio al otro. Que no, que ese es un tonto, que no sabe lo que está haciendo. No, tú eres... Y se pasa con esa pelea y se hace un poco más difícil llegar a un acuerdo. Bueno, sí, has tenido esa experiencia. No creo que sea tan universal eso, ¿no? Quizá en algunos casos sí, seguramente sí existe eso. Pero mira, aquí, por ejemplo, no tenemos tanto la costumbre de la mediación. Sí. La mediación es muy buena porque permite quitarle ese ingrediente, ¿no? Permite quitar ese ingrediente y a mí me ha servido mucho cuando me encuentro de pronto con representantes de alguien más, de la contraparte, digamos. Y lo primero, quitar ese ingrediente.
oye, pues el que yo represento y el que tú representas están muy atorados en eso, vamos a ayudarles. Y el quitarle este ingrediente de decir, aquí estoy yo representado en este problema, lo que pase con esto es lo que sucede conmigo, el quitarle ese ingrediente, bueno, pues quita muchos obstáculos y hace que se pueda platicar con mucha apertura. Mira, he tenido, por ejemplo, experiencias, te voy a contar una de las primeras que tuve hace muchos años, que fue una negociación, pues medio política, porque había un tema legislativo que era muy determinante, ¿no? Y había grupos de interés y de poder. Y los primeros encuentros con los representantes de la contraparte pues, fueron durísimos, porque ellos venían con esta cosa así de esta intención, de esta orientación, de decir, aquí estamos representados nosotros, ¿no? Y aquí va nuestro honor y aquí va todo esto. No es algo explícito, por supuesto, pero es esta cosa. Y cuando fue pasando el tiempo, tuvimos un montón de sesiones de negociación y algunas hasta la madrugada. Y fuimos pidiendo pizzas para cenar ahí algo. Y fuimos haciendo pausas para cenar la pizza y fuimos platicando. Y de pronto, en alguna ocasión, que terminó muy tarde alguna sesión y alguno de ellos, de la contraparte, no llevaba coche, y entonces yo lo llevé, lo acerqué, lo llevé a su casa y pudimos platicar en el camino. Y el ir quitando esto y haciendo algo que no fuera personal, irnos uniendo más en esto y compartir la pizza, hizo que se transformara la situación y que acabáramos haciendo muy buenos acuerdos que al principio parecían imposibles. Entonces, por eso yo insisto mucho en esto de hacer estos acuerdos previos, de quitarle esta parte y decir, aquí lo que interesa es que lleguemos a algo bueno, ¿no? Y una vez más, Rudy, quizá por el tipo de negociaciones en las que tú participas es que has observado esto. Yo la verdad es que en algunas veo eso y en algunas otras veo una flexibilidad, ¿no? Pero está muy bien detectar eso en un inicio cuando existe, para poder desactivar eso primero y que eso no sea algo que esté presente todo el tiempo, porque se acaba afectando resultados, sin duda. Y yo creo que es importante también para facilitar una relación, es hablar de lo que están de acuerdo, en lo que están de acuerdo. Sí, y ya uno desarrolla un ritmo. Por ejemplo, si yo tengo una discusión con alguien que es anti-inmigrante, yo he tenido conversaciones con ese tipo de gente y yo digo, bueno, vamos a ver en qué acordamos. El que cometa un delito se debe deportar, ¿verdad? ¿Debemos dejar entrar gente que han cometido delitos serios? Sí. Él y yo, o ella y yo, estamos de acuerdo. O sea, llega a unas series de cosas donde están de acuerdo. Cuando uno ya mira con más objetividad, donde no están de acuerdo quizás son 1 o 2 puntos, pero se pasan tanto tiempo en hablando de lo que están peleando, ni siquiera piensan lo que tienen en común. Sí. Sí. El punto de partida común siempre es una buena idea, ¿no? Encontrar en dónde sí nos encontramos e irlo haciendo, e irlo extendiendo. Es mucho más fácil eso que al revés, que a partir de las diferencias tratar de encontrar coincidencias, ¿no? Y mira, hablando de las coincidencias, déjame decirte otro elemento que pienso que es positivo de la forma latina de negociar, ya que estábamos en eso y que me lo mantuve presente en la mente mientras te escuchaba. Así como existe esta susceptibilidad y esto que de pronto puede alejar la posibilidad de llegar a buenos acuerdos, una vez que se ha logrado tener una negociación con buenos acuerdos y que se han respetado y que finalmente todo el mundo ha logrado tener algo de beneficio, eso puede ser la base para todas las futuras negociaciones. Es una cosa muy positiva. Cuando sí hay un espacio de encuentro y de coincidencia y cierra bien, eso es la base que hace que la próxima ocasión que negocies con esa persona, incluso si es después de muchos años, se empiece bien, se empiece con ese buen antecedente. Es decir, una vez que logramos encontrarnos, ya eso es un buen antecedente que puede utilizarse en adelante. Y eso no es igual en todas las culturas, ¿no? Entonces, una vez más, Bueno, es tan interesante tener eso. Sí, pero es estableciendo una credibilidad, que eres hombre de tu palabra, que sí está negociando en buena fe, que sí quiere llegar a una solución. Sí. Y que sí estás dispuesto a ceder en algo. Sí, y participar y sabe que va a ceder, sabe que no va a ser. ¿Cómo dice el perro siempre se me olvida, el perro que no deja comer ni deja otro que comen? El perro de las 2 tortas. El perro de las 2 tortas, que ni come ni quiere que otro coma. Se queda sin las 2 días. Sí, y entonces lo que usted dice es muy, muy importante. Tiene que establecer la relación, pero más tiene que establecer la credibilidad.
de uno. Sí, sí, sí. Sí, así es. Sí, porque quien tiene un estilo, como decíamos, quien tiene un estilo de negociación y en cualquier cultura, que sea, por ejemplo, engañoso y en donde se dé el permiso para no cumplir o para traicionar incluso acuerdos que existen, ese tiene que estar dispuesto a pagar el costo después, porque se le puede cobrar, como decíamos, en forma de pronto muy, muy grave, ¿no? Esa es la visión justamente estratégica. El no ver nada más el momento y la decisión de momento, sino qué puede traer después y cuáles pueden ser los beneficios en adelante, ¿no? Algo más que disfruto también mucho de platicar es de esto que hablábamos, de los estilos personales que hay de negociación. Hay personas que son mucho más lógicas, hay personas que son mucho más emocionales y que le dan mucho más importancia a la relación interpersonal. Hay personas que son argumentativas, es decir, que están dispuestas a ceder si es que se les demuestra que tiene sentido, ¿no? Y si les hace todo un planteamiento y quieren explorar las posibilidades. Y es muy bueno tener la flexibilidad para pensar cómo es la persona con la que voy a negociar y tomar eso en cuenta, porque lo que solemos hacer es basarnos en nuestro propio estilo. Por ejemplo, una persona que tiene un jefe que es muy lógico y muy financiero, si le va a pedir algo con argumentos personales, pues es difícil que logre un buen resultado, ¿no? Pero cuando te preguntas cómo es esta persona o un cliente, y con ese estilo es que le haces una presentación, estás mucho más cerca de tener un buen resultado. Y otras son los resultados justamente al final. Y que tú empezaste hablando de esto además, ¿no? ¿Quién gana en una negociación? ¿Qué significa ganar? ¿Y qué significa perder en una negociación? ¿Y por qué hay negociaciones en las que todo el mundo gana, que es lo que queremos, pero por qué hay otras en las que todo el mundo pierde, que también sucede eso? Hay negociaciones en las que todo el mundo sale perdiendo. ¿O qué pasa cuando estamos en una negociación que por su naturaleza nos conduce a que alguien vaya a ganar, alguien vaya a llevarse beneficios, pero alguien no? Porque hay veces que hay negociaciones así, el que una persona tenga beneficios excluye la posibilidad de que otra las tenga, ¿no? Y si no conoces todo eso, estás negociando un poco a ciegas, a ojos vendados, y no es una buena idea nunca, ¿no? Es como, digo, a veces es como que él le pegara la piñata con los ojos vendados. Y puede ser que tengas suerte y puede ser que des un buen golpe y que tengas ahí todos los dulces, pero no puedes negociar igual que si estuvieras jugando a pegarle a la piñata. Sí, sí, uno va ahí ciego, a menos que no abre el pañuelo un poquito y mira, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Bueno, Rafael, a conclusión, dale a nuestros amigos que están escuchando 4 puntos claves para ti de la negociación. ¿Cómo se llama? El takeaway. Que tú le dices que alguien puede decir, ay, sí, eso me voy a recordar. Sí, claro. Bueno, primero esto, que las negociaciones que hacemos cotidianamente determinan aspectos de nuestra vida. Algunos poco importantes y otros muy, muy, muy importantes. Y entre más conciencia tengamos de lo que estamos haciendo al negociar, mucho mejor podemos determinar cómo vamos a estar después y qué es lo que cómo vamos a estar viviendo, cómo vamos a estar trabajando y cómo va a ser nuestro futuro. Primero, este tema de la conciencia, de hacer conciencia de eso, es muy importante. Y segundo, que todos tenemos ya una forma de negociar. Ya tenemos una forma de negociar y esa forma de negociar puede ser muy buena o puede ser que no tanto, o en algunos casos sí y otros no. Y entre mejor observemos lo que nosotros hacemos al negociar, cuáles son nuestras premisas, cuál es nuestro estilo, cuándo nos va bien y cuándo no, entre más nos hagamos dueños de eso, mucho más fácil es que lo podamos mejorar. El tercero sería que todos podemos negociar mejor. Todos podemos el día de hoy estar negociando mejor, si es que hacemos conciencia de lo anterior y si es que corregimos lo que hay que corregir y si es que buscamos cuáles son las buenas ideas, es que nos alimentamos de eso con los buenos autores que hay, con las buenas ideas, con las personas que conocemos que están en negociaciones, si es que hacemos conciencia de cuáles son las buenas ideas y las incorporamos, todos podemos estar negociando mejor el día de hoy. Y la cuarta sería lo que ya platicamos en el tema de la planeación. La anticipación nos da beneficios. Entre más importancia le demos a la anticipación, a la planeación de una negociación, mucho más factible, mucho más probable es que tengamos un buen resultado. Esos serían 4 de los muchos que podemos mencionar del tema que pues, es apasionante y que da para muchas conversaciones, ¿no? Algo que tú dijiste que para mí es importante es que uno negocia según su personalidad.
No trata de ser alguien que no eres. Si tú eres una persona tranquila, así tú vas a negociar. No, después que entrar te ponen un pleito agresivo porque no es tu personalidad. Sí. Y es Sí, fácil. claro. De acuerdo, por supuesto, pero mira qué interesante. Si tú eres una persona tranquila y así hay que serlo, hay que ser auténtico. Y mira, esto déjame hacer una pausa, Rudy. Es una diferencia muy grande con los modelos que yo me encontré cuando empecé a involucrarme fuertemente con el tema de la negociación. Algunos de ellos sí te sugieren que cambies tu forma de hacer, incluso que actúes un poco, que seas una persona así, y dicen cuáles son las características que debe tener un negociador. Y si eso no coincide con tu forma de ser, es difícil que hagas eso. Y lo que yo propongo es que no es necesario, que así como tú eres, sea como sea que tú eres, puedes negociar bien siempre que sepas lo que está pasando y que tomes decisiones que sean conscientes, ¿no? Entonces, si tú eres una persona tranquila, volviendo a tu ejemplo, está muy bien, así es como hay que negociar. Sí, pero hay que anticipar. Si tú sabes que la persona con la que vas a negociar, la contraparte, es hostil, para anticipar cuáles son los escenarios, qué es lo que puede pasar, cómo le haces para que no te afecte su hostilidad y su agresividad, y así en el momento en que esté teniendo su actuación explosiva ya en el encuentro, puedas mantener tu propio estilo, puedes mantenerte muy sereno, orientado a lo que quieres negociar sin que eso te afecte, ¿no? Para todo eso sirve también la anticipación, para pensar en el estilo de la contraparte y sin tener que cambiar el tuyo, puedas anticipar las situaciones que se pueden presentar, sobre todo las situaciones no fáciles o no cómodas que puede haber ya en el intercambio, ¿no? Por eso tanta importancia a la anticipación. Bueno, yo dejo que explotan y me muevo al lado, ¿verdad? Y ya que tienen todo el rencor afuera, ahora podemos hablar. Sí, 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 sí. Bueno, tú, por ejemplo, lo tienes muy claro, es una cosa que haces, es algo que haces. Sí. Hay personas a las que les sorprende mucho, no habían anticipado que pudiera ser difícil, que pudiera ser hostil el estilo de la otra persona, y eso les sorprende. Y cuando nos sorprendemos con algo que sucede en una negociación, puede ser que perdamos el equilibrio. Si sabemos cuáles pueden ser los escenarios, bueno, dentro de la planeación, no hay una buena planeación que no incluya una anticipación de escenarios. El último punto, cuando yo hago una planeación de una negociación para alguien, para un grupo o una persona, el último punto siempre es cuáles son los posibles escenarios, los buenos y los malos. ¿Qué hacemos si es que suceden los peores? ¿Qué hacemos si la persona reacciona muy explosiva y con agresividad? También, ¿qué hacemos si se dan los mejores escenarios? ¿Qué pasa si nos dicen que sí a todo? ¿Lo vamos a cumplir? ¿Cómo le hacemos para cumplirlo? ¿No? Y eso es una parte esencial de la estrategia, ¿no? Hay buena planeación que no incluya una anticipación de escenarios positivos y negativos. Bueno, así es. Muchas gracias, mi amigo. Ha sido un gran placer hablar contigo. Uno de mis primeros podcasts. Para todos los que están escuchando, por favor, click subscribe para que tenga la buena fortuna de ver charlas con otra gente tan eminente como mi amigo Rafa. Muchas gracias, Rafa. Te lo agradezco muchísimo. Un abrazo. Al contrario, te veo en México. Yo te agradezco mucho a ti. Un gusto estar platicando contigo, tan sabroso, con este fluir tan bueno de la conversación. Ya te veré cuando estés por acá, por supuesto, y te mando un abrazo también para todos los que nos están viendo. Ojalá que esta conversación que hemos tenido algo aporte. Esa es la idea de estar platicando estos temas. Mucho éxito, mucha suerte para nosotros y una vez más un abrazo para ti, amigo. Gracias. Lo pase bien. Gracias.